y yo puse una alarma para que a las 8:15 esa alarma. Muy buenas noches con todos, buenas noches, profe. Buenas noches, Elaine. Entonces la idea es que dentro de 15 minutos, bueno, menos de 15 minutos ya, abrimos las cámaras para poder tomar la foto, porque hay que llevar esto al presidente de la alcaldía. Bueno, vamos a iniciar entonces, muchachos, nuestra edición de hoy, y arrancamos entonces con nuestra diapositiva. Recuerden ustedes que esta diapositiva se va a pasar. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos lograr avanzar. Ya habíamos quedado, recuerden ustedes que habíamos quedado hablando sobre los aceros Hatfield. ¿Ven? Y recuerden ustedes que les decía que los aceros Hatfield son unos aceros especiales que debemos saber cuál es el comportamiento que tiene a la hora que lo vamos a soldar. Son aceros que ustedes tienen que, más adelante, tienen que estar claros porque son muchos, vuelvo y repito, son muchos los nichos en los cuales ustedes van a ingresar a trabajar y sabiendo de que Esmeralda es un país, es una provincia, ¿verdad?, pesquera, tiene una procesadora de petróleo y aparte de ello es meramente agropecuario. Y eso implica, lógicamente, pueden tener mucho movimiento de tierra, mucho equipo que están relacionados con lo que es la parte de producción agrícola y, lógicamente, pues con alimentos. Seguimos entonces. Hoy vamos a ingresar en una parte que yo sé que para muchos de ustedes va a ser un poco difícil el tema, porque vamos a hablar un poquito de química. ¿Ve? Pero no es que tampoco vamos a hacer una tarea o una exposición de química que vamos a hacer ecuaciones. No, eso no. Siempre vamos a estar hablando de los aceros, del carbón, hierro y de los elementos aliantes. Recuerden ustedes que esos son los elementos aliantes que ustedes tienen que tener claro en su mente. Son manganeso, silicio, el cromo, níquel, molibdeno, vanadio, que son los metales que están involucrados en los aceros. Son metales. ¿Ven? Son metales. Ahora, hay dos elementos que son intrínsecos al acero, que son el fósforo y el azufre. Son dos elementos, no metálicos. Son el fósforo y el azufre. Ahora, ocurre que el azufre es un elemento que es intrínseco al carbono. Donde hay el carbono, tiene que haber de por sí hay azufre. Donde hay carbono, hay azufre. Donde hay petróleo, hay carbono. Donde hay carbono, hay azufre. Donde hay petróleo, hay azufre. Y ese azufre presente hay que controlarlo. Entonces, desde el punto de vista metalúrgico, se busca controlar la cantidad de azufre porque en unas proporciones altas nos generan fracturas. Generan fracturas internas entre la red cristalina del acero. Por otro lado, el fósforo es intrínseco al hierro. Es decir, donde hay extracción de hierro, hay fósforo. Hay fósforo. Y el fósforo es un material que por estar intrínseco en el hierro, él actúa como un estabilizador interatómico en el hierro, pero en combinación con otros elementos variantes para formar el acero, entonces perjudica. Por lo tanto, también hay que tener mucho control con el porcentaje de fósforo. Hay aceros que se llaman aceros fosforosos. Son aceros fosforosos, ¿ok? Y tienen unas aplicaciones muy especiales. Pero esos aceros fosforosos son soldables. Pero hay que tener mucho cuidado también cómo soldarlos. Desde el punto de vista de estructura,
un acero fosforoso no aplica para puentes ni para estructuras de edificios, ni de casas, nada de eso. No cumplen ningún trabajo ahí. Sin embargo, muchos accidentes han ocurrido porque los dueños de esos proyectos no conocen el problema del acero y ellos construyen. ¿Ves? Y ellos construyen. Entonces, cuando esas estructuras fallan, entonces cuando venimos a darnos cuenta que había problemas de fósforo. Ojo con eso. Ojo con eso. Recuerden ustedes que muchos de los temas que estoy tratando son tips para ustedes. Son tips. Porque necesito que ustedes tengan bastante información de campo. No información de libros, porque yo sé que ustedes no se van a poner a estudiar un libro de metalurgia ni de aceros, no. Pero yo les cuento, ¿verdad?, dónde es que podemos tener problemas. Una vez que yo esté allá con ustedes de nuevo, que nos estamos viendo la cara, con ustedes frente a ese pizarrón, hay otra cosita que les quiero hablar. Por lo pronto, entonces, en la composición química, ¿por qué la composición química tiene que ver con la soldabilidad del acero? Cuando un acero es soldable, como por ejemplo el acero de la gabarra, ese acero es lo que se denomina acero soldable, es decir, es un acero de soldadura comercial, es el término que se usa. Cuando un acero es muy soldable, cuando un acero se utiliza mucho en las construcciones, estructuras, barcos, casas, edificios, puentes, galpones, estructuras de empresas, ¿verdad? Esos aceros son de soldabilidad comercial. Entonces, yo digo, yo puedo decirte, mira, ¿qué características tiene el acero que vas a soldar? Tú me dices, no, mira, el acero es un acero de alto carbono, ¿verdad? Por lo tanto es restringida la soldabilidad. Pero si tú me dices, no, el acero es soldabilidad comercial, ya sabemos que estamos trabajando con un acero libre de problemas, ¿verdad?, a futuro. De problemas a futuro. Creo que, vamos a ver qué creo que tenemos gente por entrar. Ok. Ahora, entonces, estemos claros en ese aspecto. ¿Ok? Cuando un acero es comercialmente soldable o es muy soldable, entonces hablamos de acero de soldabilidad comercial. Por ejemplo, el acero A36, que creo que muchos de ustedes lo conocen, cuando es un acero A36, el acero A36 es muy noble para soldar. Lo mismo que el acero 572 es muy noble para soldar. El acero 516 es muy noble para soldar. ¿Ves? Entonces, todos esos aceros que son que no te presentan problemas en la soldadura es lo que llamamos acero comercial. Ahora, en los aceros de carbono, la soldabilidad la restringe el porcentaje de carbono químico. Es decir, nosotros tenemos un carbono químico y vamos a tener un carbono equivalente. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquellos que están tomando nota, ojo. En los aceros nosotros vamos a tener un carbono químico. El carbono químico es el porcentaje de carbono que está contenido en ese acero. Puede ser 2%, puede ser 1,8, puede ser 0,5 de carbón, 0,8 de carbón. ¿Ves? Pero eso es en porcentaje. Eso estamos hablando de porcentaje. Pero cuando tenemos un acero, ¿verdad?, en los cuales necesitamos saber el carbono equivalente, el carbono equivalente es un número, es un algoritmo que nosotros tenemos que calcularlo y saberlo, que es el que relaciona
la aleación hierro-carbono con otros elementos aliantes. O sea, él lo relaciona. Ese carbono equivalente es eso, una relación entre el acero, entre el hierro-carbono y los elementos aliantes presentes. Esa combinación del carbono, ¿verdad? El hierro y los elementos aliantes, esa combinación es lo que nos va a decir a nosotros un carbono equivalente. Y ese carbono equivalente se va a traducir para nosotros decir qué temperatura de precalentamiento se le debe dar al acero antes de soldar. ¿Ven? Entonces, de pronto nosotros estamos haciendo, ¿verdad? En la práctica, ustedes están agarrando el electrodo y queman el electrodo, ¿verdad? Y están haciendo la cuestión, esmerilaron y queman el electrodo y hacen su soldadura. Pero desde el punto de vista del por qué se está haciendo la soldadura, sí, es que se está logrando hacer la soldadura, entonces es lo que nos permite a nosotros, es lo que nos está permitiendo ya un momentito. Okay. La diapositiva se ve bien. Por favor. Indíqueme, ¿la diapositiva se ve bien? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno. Entonces, repito, el carbono equivalente es una relación que existe entre el hierro-carbono y los elementos aliantes presentes en este acero. Y es el que nos va a decir a nosotros si el acero que vamos a soldar lleva precalentamiento o no. Por lo tanto, la presencia de los elementos aliantes determina si el acero es soldable, poco soldable, muy soldable o no es soldable, tan sencillo como eso. Ahora, el carbono equivalente se define como la expresión matemática, algoritmo, que relaciona el porcentaje de carbono químico con el porcentaje de los elementos aliantes presentes en el acero. Y de qué manera estos determinan la probabilidad de que pueda generarse el fisuramiento inducido por hidrógeno. Cuando nosotros hablamos del revestimiento de los electrodos, en el caso pues de esmalte, vamos a abrir voy a dejar de presentar aquí. Por favor, abran sus cámaras para tomar la foto de archivo. Por favor. Todos, por favor, abran las cámaras. Ya tengo, hay 5 más que no me salen. Por esa razón es que necesitamos hacer el contrato para que todos puedan salir, porque es que me restringe mucho la cámara. Un momento, vamos a ver. Todo salió bien. Oh, pero te me tapaste la cara. Otra vez, voy de nuevo. No me tapen la cara, por favor. Ok. Ok, continuamos. Continuar. Tapen la cámara. Cierren su cámara. Ok, seguimos. Comparto.
Muy bien, compartimos. Ok, entonces, esa sería entonces la definición de carbono equivalente. Una vez que yo les pase la diapositiva, tienen toda la oportunidad ustedes de leerla. En los aceros eutectoides, escuchen ese nombre, ¿no? Son dos nombres que ustedes tienen que referirse como buenos soldadores. Mi acero es un eutectoide o mi acero es un hipereutectoide. Son dos términos, eutectoides e hipereutectoides. Hiper es mucho, ¿no? Hiper, mucho. Y eutec, sin el hiper, es normal. O sea, es un acero normal. Mientras que el otro, el hiper, eutectoide, es un acero de elementos, de que hay que considerar los elementos aliantes. Y considerar también el porcentaje de carbón, que debe estar por encima de 2. Si está por encima de 2, entonces el acero es un hipereutectoide. Si está por debajo de 2 y menos de 2, entonces es eutectoide. Eso lo vamos a ver más adelante con ustedes vamos a hablar sobre esos aceros. Por ejemplo, pregunto, cualquiera me dé la respuesta. Cuando ustedes están soldando, haciendo sus pruebas, sus soldaduras, ¿a ustedes les han hablado de qué acero se está soldando? Pero se han dicho que es acero, pero no lo han puesto, no me han dicho cómo. Tú sabes que es un acero, pero no sabes qué acero es, o sea, qué nombre y apellido es. Exacto, eso sí. Ok, igualmente para todos no tienen esa relación de conocer qué nombre tiene el acero. Otro que me diga. Bueno, yo voy a asumir, ¿verdad? Como ingeniero que soy, voy a asumir que el grupo no conoce de los nombres y apellidos de los aceros. Saben que están soldando acero. Eso lo sabemos. Pero ¿qué acero es? No todos los aceros tienen un nombre y apellido. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo general los aceros más comunes que soldamos son el acero A36, el acero A572. Esos son los más comunes que tenemos. ¿Ok? Esos son los más comunes. Entonces, en vista de eso, yo... Pero ¿cómo identifica el acero? ¿Cómo lo identifica, profesor? Ok, cuando nosotros vamos a hacer una soldadura, ¿verdad? Un proyecto, por ejemplo, tú tienes que comprar el material. Cuando tú lo compras, el vendedor, tú tienes que decir al vendedor qué acero le vas a comprar. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar un galpón, o el techado, vamos a hacer un techado desde cero, vamos a hacer techado de cero, vamos a levantar columnas, vamos a hacer con una correa de 1.8 arriba. Digamos yo voy y quiero 40 correas de 1.8 acero. ¿Acero qué? ¿Cómo se le dice? Galvanizado, así. Cuando tú me dices acero de 1.8, me estás diciendo el espesor del acero. Ese 1.8 es el espesor del acero. Ya, ese es el espesor. ¿Y cómo debería pedirlo? Ok, entonces, ahora, ese acero debería corresponder a un A36 laminado. ¿Ve? Ese acero debe ser un A36. Por lo mínimo tiene que ser un A36 laminado. ¿Ve? Laminado. O sea, esa forma para hacer la correa, esa forma que ella tiene, esa forma la tiene por laminación. Y eso se llama acero laminado A36. Pero cuando tú tienes la columna, ¿verdad? Que tú vas a colocar las correas sobre una columna, esa columna debe ser un acero A500 o un acero A572, cualquiera de esos dos. Cualquiera de esos dos. Entonces, hay que saber, ¿verdad? Por nombre y apellido, qué acero es, porque la primera regla de oro de los soldadores, su primera regla de oro, es
conocer el material base. Conocer el material base que se está soldando. Esa es la primera regla de oro. La segunda regla de oro es saber qué electrodo le vas a aplicar. Primera regla de oro, conocer el material base. ¿Qué material vas a soldar? Segunda regla de oro, conocer qué material de aporte vas a soldar. ¿Con qué material de aporte lo vas a soldar? La tercera regla de oro, conocer el proceso y por lo tanto conocer la máquina de soldar. Esa es la tercera regla de oro, conocer el proceso y la máquina de soldar. Porque si tú no conoces el proceso, ¿cómo vas a trabajar con la máquina? Entonces sabemos la regla de oro. Cuarta regla de oro, conocer si el material que vas a soldar lleva precalentamiento y cuánto es el valor de precalentamiento, a qué temperatura vas a precalentar. Sexta regla de oro, la quinta regla de oro, conocer si van a hacer tratamiento térmico a tu soldadura. Esas son las 5 reglas de oro que tenemos para el caso de los soldadores. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener claro qué acero estamos soldando. Por lo tanto, en la factura que a ti te venden, esa factura debe ir acompañada de una hoja que dice qué calidad es. Es una hoja de calidad. Generalmente cuando tú vas a comprar un material responsable, vamos a hacer un puente, vamos a hacer una estructura para un colegio, por ejemplo, un estadio, vamos a hacer un edificio, una casa, un techado, lo que sea que nosotros vamos a hacer, tenemos que saber qué acero son. Tenemos que saber qué acero son. Por ejemplo, el acero A36, que es muy común para soldar, ese A36, tú lo puedes soldar con acero celulósico 6010 o 6011, lo puedes soldar con 7013 y lo puedes soldar con 7018. Pero cuando el A36, su espesor es de 3/4 y por encima, o sea, 3/4 o mayores, es decir, es un espesor de 18 milímetros y mayores, ya ese material a ese espesor necesariamente tienes que soldarlo con 7018, no puedes soldarlo con otro electrodo, ¿verdad? Pero cuando te digo no puedes, eso ocurre solamente cuando tienes un procedimiento que te está diciendo la calidad de la soldadura. Ahí es cuando tú vas a saber por qué necesariamente tienes que conocer el material. Pero eso lo vamos a seguir tratando fuertemente más adelante. Seguimos entonces. En los aceros eutectoides se estima un carbono equivalente entre 0,35% a 0,5%. Por encima de este rango, el funcionamiento en frío es evidente. Es decir, si tú tienes un acero, ¿verdad? Un acero, y tu supervisor, tu inspector o tu ingeniero, el que te está supervisando el trabajo, te dice, Brian, mira, el acero es 0,35%, o 0,40%, entonces, el carbono equivalente, ya tú tienes que tener claro que la soldadura no tiene problema, es una soldadura comercial. Pero, si tu acero, ese carbono equivalente está por encima de 0,5, comenzamos a tener problemas. Y por seguro tenlo que se va a fracturar. Y nosotros, cuando venga el inspector, no te va a permitir de que tu soldadura haya fracturado. No te lo permite. Entonces te van a rechazar la soldadura. Y ahí es cuando muchos soldadores fallan, por no conocer este detalle. Ustedes, como soldadores justos, tienen que
estar muy bien preparado, y yo les estoy dando la mano a ustedes y les estoy dando la mano en este caso, al profesor Washington, porque es un empeño, ¿verdad? Hemos hecho amistad y es un empeño para mí ayudar a la juventud a que sepa y entienda que la soldadura es algo bastante responsable, algo responsable. Y en la medida en que los soldadores sean más responsables, conozcan más y se arriesguen más, tienen muchas oportunidades de trabajo y muy buenos trabajos. Ahorita, hace poquito, estaba hablando con un muchacho que lo preparé como soldador calificado en Chile, y hoy me llamó que estaba consiguió trabajo en Australia. Y para mí eso es una gran alegría, saber de que alguien que uno prepara ya está por otros países. Entonces, es lo que yo digo, ¿quién quita que ustedes también tengan esa oportunidad de salir o de montar su propia empresa? Ustedes se pueden asociar, 2, 3, ¿verdad? Hacen sociedades y forman talleres. Hay muchas cuestiones de cómo salir para adelante como soldadores que son. Ok, seguimos. La soldabilidad de los aceros influencia la composición química en el acero. El carbono equivalente, para calcularlo, para aceros no aliados, es lo siguiente. Si el acero es menor o igual a 0,25% de carbono, se considera que el carbono equivalente es igual. O sea, que el carbono equivalente y el carbono químico son menores a 0,25, es igual, 0,25. Por lo tanto, no se restringe la soldabilidad. Es soldabilidad comercial, fíjense ustedes que lo tengo anotado acá. No requiere de pre ni de poscalentamiento. No hay riesgo de formación de martensita y no hay riesgo de formación de Wolfram-Steiten. ¿Qué es esto de martensita y qué es de Wolfram-Steiten? Señores, más adelante vamos a ir viendo estructuras de... Niño, no se ve la diapositiva si la está explicando. ¿No se ve? No, si está explicando diapositivas no se ven. Sí, profe, no está la diapositiva para nada. Ya va. Vamos a ver. ¿No se ve nada ahorita? No, todavía no. Profe. No se puede compartir la pantalla, pero vamos por sí. Ah, ya. Veamos por qué, un momentito. ¿Ya se ve? Sí. Sí, Ok. sí, profe. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, repito, no hemos perdido el hilo. Repito, la soldabilidad, cuando el carbono les dicen que el porcentaje de carbono es menor o igual a 0,25, no tenemos problema de soldadura. Podemos soldar con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo de fisuramiento. No es martensita y no es Wolfram-Steiten. Ahora, ¿qué pasa? Esto cuando nosotros hablamos de martensita, y anótenlo, cuando en un acero se consigue martensita, es porque el acero se nos ha enfriado bruscamente y se genera una estructura muy dura, ¿ve? Que con el calor se fractura, que nos va el cordón de soldadura. Y la estructura Wolfram-Steiten también tiene la misma razón, solamente que esa estructura se forma cuando el acero está líquido, cuando la soldadura está líquida, se forma la estructura Wolfram-Steiten. Y por lo tanto, ella nos va a dar un fisuramiento retardado. No va a salir de inmediato, sale después. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante también, todas estas estructuras. Pero quiero decir porque el porcentaje de carbono, como estamos diciendo, el porcentaje de carbono restringe la soldadura. Y el carbono equivalente es lo que lo relaciona con los elementos aliantes. Entiendan bien ese trabalengua.
Ahora, observen ustedes, para aceros estructurales de mediano y alto carbono, no aliados, si el carbono el carbono es mayor a 0,25, pero menor a 0,40, entonces se aplica esta fórmula. ¿Ve? Se aplica la fórmula de carbono químico más manganeso sobre 6. Y entonces, con esta formulita nos van a decir, ¿verdad?, que la soldabilidad es restringida, la formación de matricita, hay formación de matricita y hay estructura como Staten, requiere de precalentamiento. O sea, todo acero, por ejemplo, veamos un acero que sea, que para nosotros, voy a abrir vamos a ver en la cara. Supongan ustedes que tenemos un acero, digamos, un acero del eje de un camión, el acero del eje de un camión, el eje de una rueda de un camión, y ese acero se nos rompió, se nos desgastó. Todos los ejes, el porcentaje de carbono es muy alto. Todos los ejes, el porcentaje de carbono es muy alto. Y él está por encima él está en los 40, en el 40% está ese carbono. Si tú le pones un punto de soldadura a ese eje, téngalo por seguro que se fractura. Se fractura. Si ustedes tienen un tubo, ¿verdad? Y el tubo que ustedes están viendo es un tubo que está resistiendo mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque uno lo ve, mira, ese tubo, mira todo lo que soporta. Quiere decir que ese tubo puede soportar grandes esfuerzos porque el porcentaje de carbono es muy alto. Pero si tú lo sueldas, sin tener nada de control, llega lechado. Muchas veces hasta se separa la soldadura, pero de la manera más tonta. Se separa la soldadura, se te parte, y tú estás con la cuestión, bueno, ¿por qué se parte? ¿Qué pasó? No, tenemos un problema de porcentaje de carbono. Entonces, son cuestiones de que por eso que se dice, ¿verdad?, que el soldador es la primera persona que tiene que saber evaluar la calidad de la soldadura. Es el primero que tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque si tú no evalúas tu soldadura, tú corres el riesgo a que muchas de ellas sea rechazada. Se corre ese riesgo. Ya estamos a punto de que nos avisen que... ¿Y a qué temperatura solda eso, profe? Ok. La fórmula, hay una fórmula que ingeniería te va a decir cómo es que vas a precalentar. Entonces, yo tengo, por ejemplo, suponte que yo tenga una temperatura de precalentamiento y por cálculo, que eso lo hace ingeniería, eso lo hace calidad, eso no lo hacen ustedes. Calidad dice, mira, el precalentamiento de este acero es a razón de 250 grados centígrados, grados Celsius. ¿Ven? A 250 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Tú como soldador o soldadora, ¿verdad?, vas a aplicar el precalentamiento a 250 grados Celsius. ¿Pero por cuánto tiempo? Usted tiene que ver el espesor. Entonces, la regla de Thun te dice que la temperatura se aplica, tenemos 15 minutos, la temperatura se aplica durante una hora por cada 25 milímetros de espesor. Ok, por cada 25 milímetros de espesor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si sabemos que son 25 milímetros, una hora por cada 25 milímetros de espesor, entonces, y mi espesor que estoy soldando es de 15 milímetros, de 12 milímetros,
quiere decir que voy a mantenerlo por media hora, porque es la mitad del espesor. Y si tengo 6 milímetros, quiere decir que lo voy a precalentar durante 15 minutos. Pero ojo, una cosa es que nosotros vayamos a precalentar, pero tenemos que entender qué es el precalentamiento. Supóngase que nosotros tenemos un material a soldar. Voy a hacer este ejemplo. Tenemos un material a soldar, ¿verdad? Y este cuaderno tiene más o menos eso, tiene más o menos unos 15 milímetros de espesor. Entonces, yo lo voy a precalentar. ¿Okay? Voy a precalentar el material, lo voy a precalentar. Entonces, tengo el mechurrio, ¿verdad? O la antorcha, estoy precalentando a 250 grados. Pero cuando yo la precaliente aquí, esta cara, que estoy precalentando, esta cara, los 250 grados, lo vamos a leer rápido, con un lector láser, él lee, y nos damos cuenta de que rapidito llegó a 250. Pero si tú lo mides por aquí, por el otro lado, por la otra cara, te vas a dar cuenta que está frío. Este puede llegar a 250, pero este por este lado a lo mejor está en 100. ¿Por qué? Porque el precalentamiento en los materiales se llama o se precalientan por conducción. Ellos se calientan es por conducción, es decir, tú suministras un calor y la misma naturaleza del material conduce ese calor a toda la superficie. Pero hay un tiempo, se genera un tiempo determinado para que todo eso se caliente. Por lo tanto, precalentar no es tomar la cuestión, no es una cuestión de broma, es una cuestión seria y saber cómo es que se va a precalentar. Entonces, no eres tú el que va a decir cuánto tiempo, no, ni siquiera el mismo ingeniero. El ingeniero lo debe descubrir cuando sepamos qué material es. ¿Ve? Y entonces nos vamos al documento respectivo, ¿verdad? Que es un documento como esto que está acá, es un documento, esto lo vamos a ver más adelante, un documento como esto, que dice qué es lo que estamos haciendo, cuánto vamos a precalentar, durante cuánto tiempo se va a precalentar ese acero. ¿Ves? Y por otro lado, tener claro que ese precalentamiento se va a cumplir necesariamente sí o sí. Si tú no lo precalientas, téngalo por seguro que vas a tener problemas en tu soldadura. Y con tanta calidad tienes que ser muy responsable con eso. ¿Ves? Muy responsable con eso. Yo creo tener con ustedes la oportunidad de hacer unas prácticas allá en el taller, allá en Esmeralda, y hay muchas cositas para yo poderles explicar a ustedes. Asimismo, volvemos a presentarnos, en unos minuticos. Ahora bien, hay otro acero, pero ahora sí, aquí aplicamos entonces ya estándares. ¿Ve? Estándares. Por ejemplo, si ustedes vamos a entrar en el tema de fabricación del puente, ahí necesariamente tenemos que hablar de un código que es el de 1.5. Ese código dice cómo es que se debe soldar acero para puentes viales. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para que ese puente vial no se nos caiga? Entonces, entra D11, que es este código que está acá, y nos dice cómo es la ecuación que va a determinar el carbón equivalente. Esta es una fórmula para ese código. ¿Ve? Cuando tengan ustedes esto en la mano, se van a dar cuenta de la diferencia. Que en el código D11, tomen en cuenta el magnesio con el silicio. Aquí está. Pero si nos vamos a ASME, que vamos a fabricar, son recipientes a presión,
¿ve? Que es la mayoría de los equipos que están en la refinería, fíjense que ellos consideran es el manganeso nada más. No meten el silicio, sino que meten el manganeso. Lo demás queda igual. ¿Ves por qué? Porque un código, ¿verdad?, rige una soldadura bajo su código. ¿Ves? Y yo no puedo, si yo voy a fabricar un recipiente a presión, una caldera, por ejemplo, yo no la puedo fabricar bajo el criterio de 1 a 1, porque son totalmente diferentes, son usos totalmente diferentes, son finalidades totalmente diferentes, son calidades totalmente diferentes. Y asimismo, si por ejemplo yo voy a soldar tubería de línea petrolera, entonces me dicen que la tubería de línea petrolera tiene que responder a un material llamado API 5L. ¿Ven? Y tengo que ver qué grado es ese PCL. Pero quiere decir entonces que para yo trabajar en tubería de línea petrolera hay un código que se llama API 1104. Y fíjate tú que ya aparece un código que no tiene nada que ver con calderas ni recipientes a presión, y un código que tampoco tiene que ver con estructura de puente. Es tubería. ¿Ven? Es tubería. Y así sucesivamente. Si nosotros nos encontramos, fíjense cómo es la fórmula. Esta fórmula es mucho más larga. Eso la vamos a ver más adelante, con un poquito más de detalle, pero tiene que ser cuando tengamos 2 o 4 horas. Profe, pero en cada prueba o cada trabajo que den, digamos, ellos traen la tubería y van a traer una hoja donde va a decir a qué se va, temperatura se va a preparar. Correcto. Esto es lo que se llama la hoja de colada. Esta es la hoja de calidad de la colada del tubo. Eso es lo que tú estás hablando. Tienes que tenerlo a la mano. Tienes que entender el procedimiento de soldadura. Y en fin, si continuamos haciendo un paseo en esto, ahora nos aparece otro código, ¿ve?, que es el código japonés. ¿Ve? Y ese código japonés nos va a decir a nosotros cómo es que vamos a calcular el carbono equivalente del material de acuerdo al código japonés. Ahora, viene el caso, no conocemos el material. ¿Cómo hacemos nosotros para no equivocarnos? Entonces, tenemos que irnos a otra fórmula que aparece, que es la fórmula de Seferian. Esta fórmula que está acá es la que te dice cómo vas a calcular tú la temperatura de precalentamiento para un acero que no conoces. Y así sucesivamente, tenemos muchas ecuaciones que nos van a abrir paso más adelante a lo que nosotros estamos realizando. Vuelvo y repito, soldar tiene sus responsabilidades. Así sea que estemos haciendo una silla. Vamos a hacer una silla soldadita, ¿verdad? Le ponemos las patas, le ponemos la cuestión todo soldado. Si tú sueldas mal la silla, ¿qué es lo que puede pasar? Que se rompa. Y si la silla se rompe, ¿qué puede generar? Que la persona que se va a sentar o se sentó se caiga. ¿Y qué puede pasar si se cae? Se puede dislocar la columna, se puede dislocar la cintura, se puede partir una mano porque metió la mano. Bueno, en fin, hay muchas cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque hicimos mal una soldadura. Otra pregunta, disculpe, profe, ¿después de esto se va a volver a conectar o termina la clase? No, terminamos la clase porque ya es la hora. Ya, gracias. Se termina el tema, pero mañana volvemos otra vez a las 7. Es que estoy viendo la posibilidad de que podamos hacer el contrato con el MIT. Y eso ya lo estoy pidiendo a Washington. Ok, entonces mira, cuando nosotros tenemos
nosotros tenemos que cuidar de la soldadura, cuidarnos de la soldadura. ¿Es por qué? Porque se controla la calidad de la soldadura, pero es para asegurar la vida, para asegurar de que nadie tenga un accidente. ¿Ves? O si el accidente va a ocurrir, ya sabes que no vamos a tener. ¿Ves? Yo puedo diseñar un puente, ¿verdad? Yo puedo diseñar un puente. Yo puedo diseñar un puente para que resista, por decirte, unas 300 toneladas en el punto crítico. Yo lo puedo diseñar, pero yo no puedo decir, yo lo diseñé para 300 y le doy un margen de seguridad, le doy un margen de seguridad de 350. ¿Ves? Con el margen de seguridad. Pero yo no puedo definir, ¿verdad? Si cuando estén trabajando, estén pasando los carros, llega el momento en que no fueron 350 toneladas que pasaron, sino que le metieron 600 toneladas. Dígale, chavo, al cuento. Yo lo fabriqué para 350 toneladas. ¿Ves? Pero yo no puedo controlar la cantidad de personas, la cantidad, tengo aquí un aviso por acá. Dice René está enviando un mensaje. No, nada, profe, dígame, no, nada, no, Está bien. eso fue Nancy. No hay problema. Pues entonces resulta ser de que tenemos que tener claro, ¿verdad? El por qué nosotros estamos controlando la soldadura. ¿Por qué tenemos que controlar? ¿Por qué tanta insistencia, verdad? A tu cordón, vuelve a hacerlo, sube, baja, amperaje, sube, baja, hasta que el cordón quede bonito, que el cordón cumpla con los requerimientos. ¿Ves? Ya cuando estamos viendo la parte de diseño, lo que es la parte del biselado, cómo se debe biselar, qué es lo que es una separación de raíz, cuál es el cordón de raíz, ahí se pone la cosa bonita. Bien, muchachos, por lo pronto vamos a terminarlo acá, para no pasar las cuestiones anteriores, y estamos en contacto de nuevo mañana. Yo sé que el tema este tema se les está poniendo bastante interesante. Veo que sí les está gustando. ¿Alguna observación?